señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Yo creo que cosas muy interesantes han transcurrido en los últimos días, semanas en Colombia, que nos colocan en unas circunstancias que indudablemente son diferentes a las que cuando recibí el mandato popular. Algunos se asustan, otros, los privilegiados de siempre, se indignan, incluso parece que su bandera era la de Estados Unidos y no la de Colombia. Pero la mayoría del pueblo colombiano, en mi opinión, ve con esperanzas lo que hoy el mundo, el destino, diría yo, las circunstancias nos indican. No necesitamos abrir solos el camino, pareciera que el camino se fuese abriendo el mismo al paso de las multitudes de Colombia. Aquí yo he estado, aquí hice una paz. Hace ya 30 y pico años, en un lugar que quiero volver, no me han llevado, que es arriba de Natagaima, en la Escuela de la María. Tirso está por acá, que me acompañe, ¿ves? Lo voy a presentar en público, él es muy tímido. A Tirso lo conocí en la cárcel. Yo era un joven de 25. Usted no era tan joven, pero más joven que ahora. Creo que le enseñé algunas letras. Le enseñé a leer. Esas cosas se hacen en la cárcel. De ahí salimos, él para un lado, yo para otro. Él es un hombre de la montaña, campesino. Estuvo con Jaime Bainman todo el tiempo en el Caquetá. Y Chalita, que era su héroe. Usted nació en Tolima. Sí, en el Ataco. ¿En dónde es? En el Ataco. En el Ataco. Igual que Plutarco, que debe estar por aquí, que él es del Limón, creo, no me acuerdo. Y nos volvimos a encontrar aquí. Años después, había pasado el tiempo, y con él estuve caminando las montañas. Conozco varias montañas, Calarma mucho. Tirse me enseñó un poco de cosas, yo le enseñé otras. Y lo presento aquí porque hacía desde ese entonces que firmamos la paz, un poquito, no lo había vuelto a ver. Pensé que había muerto. El capitán Tirso es tolimense y está en el Tolima. Y a pesar de su historia, antes de que incluso levantáramos esta bandera que hoy es una rosa, siempre estuvo combatiendo. Y desde que, y en el Partido Conservador estuvo combatiendo. Y desde que nosotros hicimos la paz, Tirso ha cumplido su palabra. A pesar que como nadie podría él caminar en las noches por ahí, en esas montañas del sur del Tolima, del oriente del Tolima, ha cumplido su palabra, no volvió a levantar un fusil. Hoy yo tuve que levantar uno. Hacía 34 años no tocaba y lo toqué hoy. Es uno que estamos haciendo de Colombia, en Indumil, para que no volvamos a importar armas. Incluso quizás exportemos, ojalá tampoco, porque las armas al final tienen que acabarse en la humanidad. Tiene que llegar un momento en que no nos matemos los unos a los otros en ninguna parte, no solo de Colombia, sino del mundo. Y que nuestra experiencia, para bien o para mal, pueda servir para construir esa palabra de 3 letras que tan esquiva nos ha sido en la historia de Colombia: paz,
paz. Por eso aquí en el Tolima afirmamos, y Tirso estaba al lado mío, el último acuerdo de paz nuestro. Y eso nos llevó décadas después a la presidencia de la República. Entonces es hora de hacer la reforma agraria, Tirso, que usted nos ayuda aquí en el Tolima. Le voy a dar la palabra un rato para que usted se exprese. Le toca, compañero. Compañeros, pues ha llegado a esta tribuna y hacía mucho tiempo no me miraba con el compañero presidente, pero me siento muy feliz y muy contento que a tantos años que estuvimos juntos nunca nos habíamos vuelto a ver, y hoy me siento contento de que él estuvo haciendo campaña. Yo decía, cuando sea 2 días que lo mire a él y el presidente, me muero muy contento, les diría a mis amigos. Y esa cosa, a nosotros llegó el momento que la tuvimos, y ahora en adelante pues tenemos que luchar a ver si podemos conseguir otro que siga porque si no es así no podemos vivir. Gracias, Tirso. Capitán Tirso era. Bueno, ahora hablemos del presente y del futuro. Vamos a ver, entre otras cosas, qué se reelige. Hay unas circunstancias que atemorizan un poco a alguna gente y yo quiero explicarlas. Colombia desde hace unas décadas, contrariando su origen, ha venido entregando su territorio en Brasil, con Perú, con Ecuador, Panamá, ni se diga, lo entregó un presidente por $13 millones a Estados Unidos. El mar territorial de San Andrés. Y fíjense ustedes que el primer cambio que hemos dado es que fue en este gobierno en donde frenamos la entrega del territorio nacional. No lo hizo Santos, le quitaron mar. No lo hizo Uribe, le quitaron mar. Atrás, a otros les quitaron la selva que creían que era maleza, los ríos. Nuestro límite era el Amazonas al sur, todo. Nuestro límite era en Brasil, la desembocadura del río Putumayo con el Amazonas. Nuestro límite era la costa Mosquitia con Nicaragua. Teníamos toda la costa atlántica de Nicaragua. Y hoy nos fuimos separando y separando de pedazos, demostrando que esa pérdida territorial no era más que la expresión no de la debilidad de un pueblo que siempre quiso estar al frente y defender el territorio. Yo diría que no de un ejército incipiente de jóvenes soldados que apenas comenzaban a construirse como ejército. Se había acabado el ejército libertador en 1850 y pico. El último general, lo conoce Moisés porque lo ha estado buscando en los restos de las fosas comunes de Chiapas y no lo han encontrado. Un general de la República, un general del ejército de Bolívar, el último. Un general nacido en el Tolima, amigos y amigas, para que vayamos un poco reconstruyendo nuestras propias raíces, nuestra historia, que han querido que olvidemos, porque quieren hacernos creer que somos un pueblo, no voy a decir conservador, sino regodo, amigo de nazis,
amigo de fascistas, y jamás ni Colombia ni el Tolima han sido un pueblo así. Algo pasó en los últimos tiempos y fue la violencia, pero hoy tenemos que construir la paz, y en medio de la construcción de la paz, el Tolima tiene que volver a ser lo que el general José María Melo enseñó: un pueblo libertador de Colombia, un pueblo libertador de la América Latina. Es que no estamos enconchados en montañas, ni nos encerramos en el valle del río Magdalena, lindo que es. Es que aquí ese general a caballo salió a Venezuela a defender la Gran Colombia de Páez. Ese general derrotado salió a El Salvador, regresó a Bogotá. Los obreros bogotanos hicieron una revolución contra la oligarquía. Se tomaron el poder, 1851, algo así, y eligieron al general José María Melo presidente de Colombia. Quizás presidente del Tolima, quizás el primer y único indígena que ha sido presidente de Colombia. ¿Dónde está el monumento de José María Melo? Y más que su monumento, porque volverse estatua no es nada agradable, ¿dónde está su bandera? ¿Dónde está su energía? La bandera de José María Melo ahora la oligarquía la quiere volver bandera clandestina. Esa roja y negra era. Esa era la bandera del almirante Padilla en la Primera Armada Nacional. Ahora dicen periodistas que no la saquemos. ¿Cómo así que esta bandera es ilegal hoy en Colombia? Si fue la que levantaron nuestros primeros barcos y derrotaron a los españoles en Maracaibo. Si fue la que llevaba el general José María Melo, el primer presidente y único indígena de Colombia, que yo quería traer porque él nació en Chaparral. Le puse a Moisés la tarea con el presidente de México y ahora la presidenta de encontrar sus restos. Allá hay un monumento que no le ha hecho Colombia. Allá los indígenas lo tienen como un héroe. Colombia lo ha olvidado. Y me gustaría que en algún momento en esta presidencia, ojalá sus restos pudieran ser repatriados, y si no, hagamos un monumento hermoso al general libertario. Era teniente en las grandes batallas de Bolívar y lo acompañó, y se volvió entonces el gran tolimense que dijo libertad. El Tolima no puede olvidar que esta bandera, cuyo negro significa lo que significa, y que era la decisión de aquellos jóvenes, hombres y mujeres, en esas épocas en donde queríamos construir una república en donde éramos siervos y esclavos, y la hicimos, y el Tolima fue el pueblo que más ayudó quizás, y por eso dio los hombres que dio. Esta bandera tiene que seguir en el corazón del pueblo colombiano. Y me dicen que no la resignifiquemos como libertad o muerte, sino libertad o paz. O la libertad y la paz. Al final, libertad y paz es la vida. Y ahora aquí vengo, después de algunos años, a decirle al pueblo del Tolima que se acabó el ser regodos, y que ahora el Tolima tiene que enseñarle a Colombia de nuevo qué es la libertad, cómo se lucha por la libertad, cómo se hace un pueblo que sea mayoría en el campo y la ciudad, de un nuevo ejército desarmado, que es el ejército de la libertad, el ejército de la vida.
Para eso hicimos este gobierno y para eso está llena esta plaza. Políticos antiguos decían que el que llenara esta plaza ganaría no solo el gobierno local, sino la presidencia de Colombia. Bueno, esta plaza está llena como nunca en la historia del Tolima. Podemos decirlo, aquí está llena la plaza, están llenas las calles del centro, está lleno el corazón del Tolima y de nuevo es rojo y blanco y de nuevo tiene la decisión, como este color lo indica, propio de los hombres en el Tolima, cuando bailan, cuando sienten, cuando aman, cuando saben que no solo hay que amar una mujer, a veces otros aman otras, sino que hay que amar la libertad, sino que hay que amar a Colombia y que se hace a fondo, sin temor, sin miedo a la palabra, moviendo el mundo. Hoy puedo decirlo, antes me quedaba grande. Ya en el mundo no conocen a Colombia por el señor Pablo Escobar y lo que hacía. Los amigos políticos del señor Pablo Escobar ahora solo lo reciben en Washington. Y el pueblo norteamericano debe saberlo. Aquí ahora el mundo conoce a Colombia por Petro, porque le sonó a rock, porque le sonó algo moderno que habla de la crisis climática y sabe que los dictadores de hoy quieren acabar con que el pueblo sepa qué significa la crisis climática, porque viven de la codicia del petróleo y del carbón, porque quieren conducir a la humanidad a pesar de que se expone la vida a sujetar su libertad a la codicia de los hombres de poder, porque ni siquiera hay mujeres. No, Petro ahora se conoce porque les denunció que ese discurso contra la migración es para volvernos a nosotros los latinoamericanos otra vez esclavos, otra vez siervos, ahora del norte, no de España. Y nosotros dijimos que no. Y no solo le dijimos que no a Latinoamérica, sino a toda el África, a toda el Asia, a todo el Medio Oriente, a toda la juventud europea que hoy sale por borbotones a las calles gritando libertad. Ya no somos Bolívar, ya no somos Nariño, ya no somos Miranda, ya no leemos a la luz de las velas los libros revolucionarios escritos en francés de los que hicieron allá la Revolución Francesa. Ahora nos miran a nosotros. Es diferente. Ahora leen el español con que escribimos o con que hablamos los discursos. Ahora tienen esperanzas ya no en ellos mismos. La juventud de los Estados Unidos tiene esperanza en que el pueblo latinoamericano no doblegue la rodilla y siga clamando y levantándose. Claro que yo sé qué significaban mis palabras en Nueva York, al lado de Roger Waters, el mismo que escribió The Wall, el muro. Dicen ahí algunas ignorantes senadoras y senadores, que los hay, y muchos ignorantes, que es que somos comunistas. Roger Waters escribió quizás el himno más clave de la historia moderna, cantaba con Pink Floyd contra el muro de Berlín, que era The Wall, y le cantó a que se cayera, no a que se mantuviera. Le cantó a ese sentimiento equivocado, no,
de esas juventudes que de un lado de Berlín y del otro lado de Berlín por fin se abrazaban, hombres y mujeres, pensando en el destino, pensando que el mundo sería mejor. Quizás allá no sea tan mejor, quizás no haya ese mejor, quizás hayamos caído en otros abismos, pero hoy tenemos el mismo sentimiento. Hoy un muro está cayendo. Los muros que construyen en las fronteras, ya los europeos están reviviendo el muro de la cortina de hierro. ¡Qué tristeza! Porque creen que la Europa oriental no es europea. Y ya los Estados Unidos está construyendo o acabando de construir el muro que nos separa con nosotros en el río Bravo. Y resulta que nosotros estamos aquí hace 30.000 años. Chiribiquete tiene los murales por kilómetros extendidos de artistas, niños y hombres y mujeres que mirando la selva o quizás las estrellas ponían sus manos, ponían las escenas de su vida. Por generaciones iban construyendo lo que yo llamo la Capilla Sistina de América Latina, el Amazonas. Y esos dibujos tienen una edad que se pudo comprobar con la ciencia. 30.000, 22.000 años en la selva amazónica de hoy había una civilización que son nuestros ancestros. Parte, otros están en otras partes. Y entonces yo le tengo que decir al presidente de los Estados Unidos, ¿con qué derecho pone un muro para que no entremos a Norteamérica? ¿Con qué derecho saca a nuestros ciudadanos colombianos y latinoamericanos encadenados y esposados en aviones y tratados como criminales cuando son hombres y mujeres de la libertad y produjeron y construyeron y pronunciaron la palabra libertad mucho antes que el primer Trump llegara a América? Y respetuoso tengo que decir, yo no tengo nada, nunca he quemado una bandera de Estados Unidos, me he inclinado incluso de rodillas, que casi nunca lo hago, ante los miles de hombres cuyas cruces clavadas están en los campos de batalla de Europa. En el 1945 allá hubo algo que llamaron la ruta feudal, cerca a Florencia, ahí estuve. Miles de indígenas, de judíos, de negros y de jóvenes blancos, hijos de campesinos, de trabajadores, que allí murieron en una batalla por la libertad. ¿Cómo no podemos quitarnos el sombrero si lo tenemos? O rendir una plegaria ante tanta juventud que supo que su hora había llegado y que había que arriesgar en tierras extrañas tan lejanas, quizás tan bellas, porque había que derrotar un monstruo que quería acabar la libertad de la humanidad, que quería arrasar las razas inferiores que llamaban, porque ellos se creían superiores, que llevaron al pueblo judío por 6 millones de personas a las cámaras de gas, que llevaron a 20 millones de soviéticos, que llevaron a 20 millones de chinos a la muerte, violando decenas de miles de mujeres. Un enemigo enorme de la humanidad y sus valores, su civilización. Y ellos derrotaron entre rusos, entre norteamericanos, entre guerrilleros italianos, Tirso, no habían sino 200.000, entre partisanos, como dice la Bella Ciao. Hoy la juventud italiana sale por borbotones en todas las ciudades que eran del Renacimiento. Hoy pueden decir con propiedad que un nuevo renacimiento viene. Quizás viene y nace ya no en Florencia, en la Toscana, sino en Caribe colombiano, en el Caribe latinoamericano. El Caribe es el sitio del nuevo renacimiento cultural de la humanidad. Y no tienen derecho entonces
ni a construirnos un muro, ni a decir no pasen. Nosotros pasamos hasta Alaska hace 30.000 años. El abuelo, el padre de Trump llegó hace un siglo apenas. Nosotros hace 330 siglos. Y también tenemos sangre europea, también sí, latina. Y también tenemos la sangre negra que esos latinos trajeron a la fuerza hace centenares de años. Y sí, lo he dicho, dicen, ¿cómo se le ocurre, Petro? Pues los primeros que llegaron de Europa no fueron los castellanos, sino los marineros de los barcos, a los que echaban a las playas porque los castellanos tenían miedo de lo que había más allá. Y fueron árabes. Tenemos, y esa es nuestra riqueza en América Latina, toda la sangre de los pueblos del mundo. Es nuestra riqueza. Y esa sangre de todos los pueblos del mundo nos hace comprenderlos. Podemos hablar con la humanidad. No somos la última esquina en el planeta, en la Patagonia. Somos el corazón del mundo. Y por eso los proyectos que este gobierno adelanta no son solo palabras y poesía, que me gusta, sino proyectos concretos que hagan realidad el que Colombia, al menos aliado con la América Latina, demuestre que es el corazón de la humanidad. Eso lo sentí allá en, no me acuerdo cómo se llama la esquina en Nueva York, junto al edificio de las Naciones Unidas, ante jóvenes árabes que se sienten agredidos siendo ciudadanos de los Estados Unidos, porque el gobierno de los Estados Unidos hasta el día de hoy es cómplice de un genocidio que un señor Netanyahu, no digo israelíes, no digo judíos jamás, respeto la religión, sus creencias, eso ordena nuestra Constitución, pero no respeto a Netanyahu matando bebés con bombas que incluso tienen carbón colombiano. Hay 2 colombianas allá secuestradas, no le dan agua, no le dan comida. Quizás vengan rápido, porque saben que se meten en un lío con toda la humanidad si siguen manteniendo ese secuestro. Hay 2 colombianas y hay otro colombiano secuestrado allá en manos de Hamas. Y el único que está luchando por ese colombiano soy yo. Me gustaría leerles, vamos a ver si encuentro. No lo he publicado. Ese es, vamos a ver si encuentro la carta de la esposa. Aquí está. Voy a leerla. Su Excelencia Gustavo Petro, Presidente de la República de Colombia. Presidencia de la República, Bogotá, Colombia, Su Excelencia, así hablan. A mí no me gusta que digan excelente. Excelente del pueblo. Su Excelencia Presidente Petro, le escribo hoy en el estado de mayor angustia para abogar por la libertad de mi esposo, el Cana Bokbot, quien sigue siendo rehén de Hamas. Acudo a su corazón y a su autoridad, implorándola que redoble sus esfuerzos para lograr su liberación. La miseria es insoportable. El Cana es una víctima de una guerra que ninguno de nosotros pidió. Su hijo, su madre, quien atraviesa un tratamiento compasivo contra el cáncer, y toda la familia vivimos en tormento constante, esperando, anhelando y rezando por el fin de esta tragedia. Por eso me dirijo a usted, señor presidente, con especial urgencia. He seguido sus declaraciones y posiciones públicas y sé que usted ha expresado una firme solidaridad con el pueblo palestino.
A primera vista algunos podrían ver esto como contradictorio con nuestro pedido, pero precisamente por la fuerza de su voz en este asunto, me parece natural pedirle que traduzca ese compromiso moral en acciones concretas que devuelvan a Elcana, un ciudadano colombiano, gracias precisamente a su generosidad, a casa. Yo le otorgué a ese señor israelí, padre de colombiano, esposo de colombiana, la ciudadanía colombiana esperando su libertad. Usted tiene la capacidad de influir con presión diplomática, de abrir canales, de actuar con aliados e intermediarios internacionales por su investidura y apoyo incondicional a la causa palestina. Es la única persona que puede tener la llave de su salvación. Elcana es ciudadano colombiano, además de israelí, en gran parte gracias a la generosa acción de su gobierno al otorgarle la nacionalidad. Nadie más tiene el poder que usted ostenta. Usted lo sabe, no hay nada más doloroso que la separación familiar, y mucho más cuando incluye violencia e incertidumbre. La salud mental y física de Elcana corre ahora un riesgo gravísimo, especialmente mientras la ciudad de Gaza continúa siendo escenario de intensas operaciones militares y condiciones precarias. Señor presidente, nuestra familia espera con esperanza que su postura también produzca resultados tangibles. Le pido, por favor, utilice todo su peso político para instar a la Cancillería, al cuerpo diplomático y a los intermediarios internacionales a redoblar los esfuerzos, negociaciones de todo lo que pueda para devolverlo a casa. Le hablo no solo como esposa, sino como madre, hija, hermana, como un ser humano que clama a otro. Rezo porque su nombre quede asociado históricamente, no solo con convicciones, sino también con rescate, justicia y compasión en esta hora tan oscura. Con el más profundo respeto y esperanza, Rebeca Bokbot. Le cumpliremos. Hoy jamás dijo que estaba dispuesto a entregar vivos y muertos los rehenes que posee si había un gobierno neutral pero palestino en Gaza. Hoy Trump, el que desertificó a Colombia, cuando todos nuestros muertos en la policía y en el ejército, podemos decirlo, y en la población, tiene que ver con que hemos ayudado a que esa sociedad no consuma tanta cocaína. Todo lo que hacemos con nuestro presupuesto, porque nuestra ayuda a Estados Unidos es mayor que la ayuda de Estados Unidos a las ONGs de Estados Unidos en Colombia, es ayudarlos para que no consuman tanto. Sin embargo, siendo la nación que más incauta cocaína en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de Colombia, decidió humillarnos, y nosotros no nos dejamos humillar. Me quitó la visa, pero si ya al Pato Donald no me gusta tanto. Ya no. El mundo es ancho, lindo, hermoso, y Colombia más. Recorriendo a Colombia y conociendo a sus colombianas y colombianos, conoce uno todos los pueblos del mundo y conoce la mejor de las bellezas naturales del mundo. Por eso Colombia es el país de la belleza, lo he repetido una y otra vez. Por eso aquí vienen 7 millones y ojalá sea 10. Y ojalá el mismo Trump lo invito, porque yo sí soy decente.
Lo invito a que venga y hablemos. Hace mucho que no puedo tomarme un whisky ni un aguardiente tolimense, pero hasta me lo tomo. Y hablamos. Hoy, Trump dijo que le exigía a Israel cesar el bombardeo. Hoy lo dijo. Y yo le dije también, pues le dije por mis trinos. Yo sé que hay colombianos riquísimos que le llevan deformadas las palabras mías y lo que hacemos aquí, pero le dije, yo estoy de acuerdo con usted. Claro que lo primero que tiene que hacerse para empezar un proceso de paz, como recordando Tirso aquí en el Tolima, que el primer día lo que estábamos era armándonos para que no nos bombardearan los aviones, y en el segundo día ya estábamos firmando con el gobierno el final armado del M-19 y el comienzo desarmado de la construcción de una democracia que se hizo en palabras en la Constitución del 91, que siguió por una sangre derramada por montones en la gobernanza paramilitar, que ojalá nunca más vuelva, señores del pueblo. Nunca más en ninguna parte del territorio nacional vuelvan a votar por la gobernanza paramilitar, porque matará a nuestros hijos. En todas partes ya lo demostraron. Pero vuelvo al señor Trump. Pues estoy de acuerdo en que el primer paso es cesar el bombardeo, entrar la comida. Un pueblo sin comida ni siquiera logra pensar lo suficiente. La tranquilidad al dar la comida a sus propios hijos, de las madres, de los padres, el dolor que habrá que superar de decenas de miles de tantos muertos inocentes. Pero hay que cesar el bombardeo. Estoy de acuerdo con Trump y le dije, si para ello debe llevar usted el ejército de los Estados Unidos allá, yo también llevo el ejército de Colombia y peleamos juntos. El orgullo no puede levantarse como bandera cuando primero está la bandera de la vida. Vamos juntos. No somos aquí, no tenemos por qué serlo enemigos. Tenemos que ser vecinos, pero saber que por milenios hacia adelante los vecinos anglosajones de lengua, los vecinos portugueses de lengua, los vecinos castellanos de lengua, los vecinos de tantas lenguas ancestrales, nos miramos de tú a tú y no como amos y esclavos. Bien, ya veremos qué pasa en el mundo. Tenemos 3 secuestrados allá, 2 colombianas solidarias con Palestina y un israelí colombiano que quiere venir a vivir a Colombia, me lo dijo su mujer en mi oficina, y yo les abro las puertas. Porque Colombia está abierta para el mundo y es libre para el pensamiento. Ahora bien, aquí todavía nos quedan unas tareas por hacer. El mundo es ancho y somos el corazón del mundo. Pero el corazón tiene que cuidarse. Si en el corazón del mundo anida la codicia, el mundo será codicioso. Si en el corazón del mundo anuda el odio y la violencia, el mundo se volverá de odios y violencias, porque lo que palpite aquí, palpita en todo el planeta, dicen los físicos cuánticos, no yo. Y aquí ya esta mañana hubo un asesinato. No sé qué información haya a esta fecha, porque el colombiano dijo que estaba diciendo mentiras. Pero me ciño a la noticia de Ecos del Conveima, que es un periódico más serio,
que el colombiano. Emisora, sí. Ahí un periodista dijo que yo me la había tomado. No, ellos me invitaban cuando yo era aquí clandestino a hablar. Nunca ejercí violencia. Cristian Montaño. Lo que leí en Ecos del Conveima es que esta mañana temprano, siendo el chef joven, afro, tolimense, creo, solo por defender las ideas que estoy diciendo aquí, seguro las de él, fue golpeado hasta morir, asesinado por el odio. ¿Qué había detrás de ese golpeador que en la página de radio de Ecos del Conveima no tenía nombre por ahora? Y le pido a la Policía Nacional aquí presente, al comandante que debe estar de Ibagué y del Tolima aquí, que encuentre el asesino. La policía no está solo para abrazarse con Vicky por ahí en las campañas. Esa no es su papel. La policía está para capturar, y lo ha hecho en muchas regiones bien. Aquí toca capturar al asesino de Cristian Montaño. Y toca capturar al asesino de la abogada Cecilia. Aquí está el comandante. Esa es la orden de su comandante en jefe. Encontrar el asesino. Se juzgará como las leyes indican. Pero aquí no podemos progresar, hacer progresar, menos en el Tolima, el sectarismo, el odio que es inoculado por medios de comunicación tradicionales que hacen lo mismo que ciertas emisoras allá en los años 50 del siglo XX. No pueden inocular un odio en el alma de tolimenses ni de colombianos que termine llevándolos a matar ciudadanos solo porque piensan diferente a ellos. El Tolima tiene una triste historia que yo leí de los libros de Teófilo Medina. La historia de la violencia que dejó tantos muertos regados en veredas y pueblos del Tolima por años y años, unos levantando una bandera roja y otros una azul. Esa violencia se creó porque oligarcas en el poder, usando los micrófonos, los púlpitos, pedían y exigían que un pueblo matara al otro pueblo por el color de su partido. Y de eso nos salimos. La policía de ese entonces quedó envuelta en la masacre. Víctimas y victimarios. Y solo a través de acuerdos de paz, solo a través de la participación del ejército, y tengo que recordarlo, de un general que se llamaba Gustavo Rojas Pinilla, se pudo encontrar los caminos que fueron terminando esa guerra. Lamentablemente abrieron otras, Jaramillo. En el Tolima no puede haber odio en el alma de tipo político. Y aquí a todas y todos les pido, cualquiera que sea la virulencia que se encontró allá en el Parque Centenario que yo visitaba, y me encantaba sentarme ahí a leerme un libro o un poema. Está destruido. Bueno, hay que reconstruirlo. No puede haber sectarismo ni odio en el Tolima. Nosotros proponemos un proyecto político del amor. Los asesinos que sean juzgados por la justicia. Y ustedes, señores comandantes de la policía, tienen la obligación de poner al sujeto a manos de la justicia. Nadie aquí levantará la mano violenta contra otro. Seduciremos. Aquí hemos hecho unas obras más, no tanto de concreto, pero sí de transformación. Aquí nosotros hemos logrado, por ejemplo, y es el mayor logro y falta,
que la región donde más ha disminuido la pobreza en estos 3 años es primero el Huila, segundo el Tolima. Yo me puse a analizar porque me gusta. Ustedes pueden descansar tranquilos. Me gusta. Oye, ¿por qué? Porque en estos 3 años que gobernamos, la región que ha disminuido 8.6% la pobreza es esta región, es Ibagué, es Neiva. ¿Saben por qué? Eso se llama agricultura, entre otras. Eso se llama que reactivamos, volvimos a hacer amar la pasión de lograr que la semilla en la tierra produzca alimentos. Llegamos a crecer hasta el 10% anual. No sé si está la ministra por aquí de Agricultura. Tú vas a ser presidenta de Colombia ahora que yo salga, así que prepárate. No cuando salga la presidencia, sino cuando tenga que ir allá a una reunión fuera del país donde sí me reciben. Entonces van a tener Carvajalino. La ministra de Agricultura sabe las cifras, sabe que se potenció de nuevo la producción alimenticia, sabe que nos estamos deteniendo, ojo, y que no podemos detenernos. Y nos estamos deteniendo porque no solo basta sembrar la mata, el vegetal, sino que hay que transformarlo industrialmente. Y yo he repetido en el caso del arroz, que necesitamos que los productores de arroz pequeños, medianos y grandes se asocien para ser propietarios de los molinos. Y lo que he propuesto es que si la oferta en Colombia es mayor que la demanda en Colombia y se cae el precio, nuestro destino es exportar el arroz. Y así como los chinos hicieron una ruta de la seda, nosotros hagamos la ruta del arroz, ministra. Exportar cereales, no venenos. El petróleo es un veneno, el carbón es un veneno, la cocaína es un veneno. Colombia no vive de eso. Colombia puede alimentar el mundo, parte del mundo, además de alimentar su población. Y el Tolima ahí tiene una fuerza, sea en la montaña, sea en el valle. ¿Por qué cayó la pobreza en el Tolima más que en las demás regiones, excepto el Huila? Por la misma razón que el Huila, porque volvimos a prender el campo y la tierra. Y vamos a continuar, y debe haber agroindustrialización, y por eso sacamos 52,000 personas de la pobreza monetaria del Tolima. Yo no gané las elecciones en el Tolima, todavía era algo regodo la política, pero yo logré, independientemente del voto, eso no es ya lo que importa. Va a importar a partir del año entrante que 52,000 personas aquí salieran de la pobreza y no sean pobres. Y logramos que 10,000 hectáreas pasaran a los campesinos. Tiene que ser más, ministra. Tiene que haber más reforma agraria. Aquí, no lo digo por los mandatarios locales, pero organizando el campo, sea conservador como era mi amigo Tirso, él llegó hasta ser pájaro, me lo contó. Yo decía, ¿cómo? ¿Y usted por qué entonces ahora es revolucionario? Pues que era campesino y lo que estaba buscando era la tierra para el campesinado, para los indígenas. Esta zona de reserva campesina de Chaparral, que se llama Tierra, Vida y Paz, tiene 73,000 hectáreas. Hay que hacer más reservas campesinas. ¿Vas por cuál? Una reserva de mujeres. Bueno. Y aquí más datos, no los voy a aburrir, pero me gusta el de salud, creo que se ha transmitido muy bien, porque la salud en Colombia la dirige un tolimense.
que ha sido gobernador, alcalde. Bueno, Guillermo Alfonso fue el que, siendo yo clandestino, me hizo conocer el Congreso, ya me metió en un dayazo, no me acuerdo ya. Bueno, con Guillermo hemos librado varias luchas. Una fue la paz del Tolima. Y desde ahí. Pero ahora estamos frente a la lucha por la reforma a la salud. Un magistrado ahí que prejuicia ideológicamente, lo cual lo prohíbe la Constitución de Colombia, tiene trancada la reforma pensional. Allá están diciendo